Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Le damos la bienvenida a este curso de pensamiento lógico y matemático, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. En este primer momento vamos a trabajar la unidad 1, lo que es relacionado a fundamentos de lógica, y vamos a plantearlos desde los diferentes temas que se abordan en la tarea 1. En este caso, pues los métodos para aprobar la validez de argumentos. Lo primero, nos están solicitando el ejercicio 1 en el cual pues estamos trabajando en relación a las proposiciones y tablas de verdad. Vamos a revisar un poco qué es estos conceptos que tienen que ver con la proposición y operadores lógicos que son los que fundamentan el trabajo para esta actividad. Teniendo en cuenta que una proposición es una expresión verbal o también se puede tomar como una unidad semántica en el cual nos puede permitir dar una conclusión verdadera y falsa. Por sí, pues todas las expresiones no son proposiciones, simplemente la proposición es aquella que realmente pues nos permita determinar si en cierto momento podemos decir si es falsa o verdadera. Proposiciones tales, por ejemplo, como el día está lluvioso, proposiciones también como el día amaneció soleado. Entonces nos podemos, pues lo podemos determinar en ese caso si es verdadero o falso. No podrían ser proposiciones, por ejemplo, ¿qué color te gusta? En ese caso no podríamos dar una conclusión en la cual nos indique si es verdadero o falso. Entonces la proposición siempre nos va a dar una conclusión, esa expresión semántica siempre nos va a dar una conclusión que sea verdadero o falso. Lo siguiente que vamos a trabajar son los operadores lógicos, es la base de lo que tiene que ver la lógica matemática. Estos operadores lógicos son los que nos permiten hacer o someter a prueba estas proposiciones. Dentro de esos operadores lógicos que pues se están trabajando dentro de la unidad, vemos acá en la tabla que aparece como nexo lógico, ese tipo de operaciones, la cual tomamos como la negación, la conjunción, disyunción inclusiva, condicional, bicondicional y disyunción exclusiva. Bien, entonces, teniendo en cuenta este nexo lógico, vamos a ver que hay unos símbolos que nos representan este nexo lógico. En este caso, los operadores, que conocemos como operadores lógicos. Encontramos el primero que es la negación, lo encontramos con estos dos símbolos, ¿cierto? En el cual está este elemento y está el negativo, o también encontramos este elemento que es la virgulilla, que nos permite indicar que es una negación. Como su significado lo vemos acá, dice no o no es cierto. P, en este caso, pues P viene siendo una proposición. Ahorita ya revisaremos el tema de las proposiciones. La conjunción que se simboliza de esta manera y siempre vamos a ver que su significado es la unión y. En este caso las proposiciones P y Q están unidas por y viene siendo nuestra conjunción. Disyunción inclusiva, nuestro otro operador, el cual su símbolo es este, y siempre nos va a determinar, o lo que nos va a hacer desde la parte semántica, es la unión con la O. En este caso, por ejemplo, P o Q o ambas. ¿Listo? Ya vamos a revisar otros elementos importantes desde este operador. Condicional, el condicional se interpreta con esta flecha. Y dice si P, entonces Q, que es nuestra expresión desde la semántica, el entonces, que vendría siendo el símbolo de la flechita, y pues nuestro nexo lógico tendría la parte condicional. Bicondicional, entonces utilizamos esta doble flecha. Si y solo si P, entonces Q. Entonces vemos que acá ya estamos dándole otra connotación en la cual es y solo si, en este caso sí, solo si, entonces Q. En este caso teniendo en cuenta que P y Q son nuestras proposiciones. Y la disyunción inclusiva, en este caso el símbolo, tenemos anterior, negado, o una rayita, en este caso esta raya que nos niega, o también este símbolo que lo manejamos así, normalmente pues el que más manejamos es este de acá, y dice P o Q, pero no ambas, listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, estos operadores o esta tablita nos va a ser muy útil para tener en cuenta los operadores lógicos que vamos a utilizar durante el curso y obviamente pues durante el ejercicio de la tarea 1.
Vamos a dar un ejemplo del ejercicio, entonces vamos a plantear tres proposiciones. Las proposiciones siempre las vamos a indicar con una letra en minúscula, casi siempre utilizamos las letras desde P en adelante, entonces tenemos P, Q, R, S, que serían los nombres que le estamos dando a nuestras proposiciones. En este caso nuestra proposición P, la indicamos Caracol es un canal de televisión abierta de tipo comercial. Podemos tener en cuenta que esta proposición nos puede determinar una conclusión falsa o verdadera. Q, Señal Colombia, es un canal de televisión abierta de carácter público. Y tenemos la proposición R, la Autoridad Nacional de Televisión regula los canales abiertos del país. Bien, partiendo de estas proposiciones, vamos a mirar el desarrollo del ejercicio, el cual en la guía de actividades nos proponen el desarrollo de a partir de unas proposiciones, nos entregan una expresión simbólica. Y a partir de esta expresión simbólica, pues en primera instancia lo que tenemos que resolver o tenemos que desarrollar es pasar esta simbología o esta expresión simbólica, utilizando pues obviamente estos operadores lógicos, pasarlos a un lenguaje natural. O sea, lo que vamos a hacer es tomar las proposiciones partiendo de esta expresión simbólica con los operadores que tenemos acá, la vamos a plantear en un lenguaje natural. O sea, la vamos a expresar en escrito o en palabras, en un lenguaje comunicativo. Entonces, las proposiciones ya las habíamos revisado en la anterior diapositiva. Entonces, P, Caracol es un canal de televisión abierta de tipo comercial. Tenemos la proposición Q con Señal Colombia, es un canal de televisión abierta de carácter público. Y R, la Autoridad Nacional de Televisión regula los canales abiertos del país. Vemos pues que hay una conexión, un nexo entre las tres, ¿cierto? Se está hablando de un tema. Y nos dan esta expresión que dice P, conjunción Q, entonces, o bueno, en este caso la condicional R. Entonces, en pocas palabras, lo que estaremos leyendo es P y Q, entonces R. Lo vamos a pasar al lenguaje natural y pues tenemos acá, he definido en colores como los elementos en los cuales vamos a trabajar. Primero entonces vamos a analizar la expresión simbólica y vamos a revisar los operadores. En este caso nuestro primer operador es un operador de conjunción, el cual si lo revisamos acá desde el significado netamente del lenguaje vamos a obtener que la unión de estas dos va a ser una I. Y la otra que tenemos acá, que es este símbolo, que ya lo hemos revisado anteriormente, va siendo el condicional, el cual nos indica la palabra, bueno, en este caso sí, entonces, ¿no? Que vendría siendo el entonces nuestro conector. Entonces, si pasamos ahora estas preposiciones, las vamos a pasar a lenguaje natural. Entonces, en este caso tenemos la primera proposición, la cual coloqué aquí en color rojo. Caracol es un canal de televisión abierta de tipo comercial, sería nuestra proposición P, ¿cierto? En este caso, y que sería nuestro operador lógico. Y Señal Colombia es un canal de televisión abierta de carácter público. ¿Listo? Ahí tenemos nuestras dos primeras proposiciones. Entonces, la Autoridad Nacional de Televisión regula los canales abiertos del país. Recordemos entonces revisar acá estos dos elementos, la I y el entonces, que vienen siendo nuestros operadores lógicos, ¿cierto? Desde la expresión simbólica que nos entregan acá y estamos pasando a un lenguaje natural. Estas proposiciones las estamos planteando ya en una idea general, utilizando pues nuestros conectores lógicos. Bien, para continuar con nuestro ejercicio, en la guía de actividades nos solicitan realizar una tabla de verdad de manera manual, teniendo en cuenta pues la expresión simbólica que nos dan, y tenemos que determinar desde ella si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces vamos a revisar los elementos necesarios para realizar esta actividad. Lo primero es revisar las tablas de verdad, las cuales pues están dentro de la bibliografía que se plantea. Con lo cual pues tenemos nuestras tablas relacionando la parte o operabilidad lógica de cada una de estas proposiciones. Entonces, revisamos por ejemplo acá la tabla 1, negación, siempre y cuando tengamos una proposición P que sea verdadera o falsa. En la negación, pues obviamente lo que vamos a tener es que se niega,
vamos a tener que si es verdadera, pues va a ser falsa, y si es falsa es verdadera en el caso de la negación. Recuerde que también podemos obtenerla así si tiene una virgulilla, que es la misma operación de negación. La conjunción, que ya sabemos pues que nuestro operador lógico desde la i, ¿cierto? Que simbolizamos de esta manera, obtenemos la siguiente tabla de verdad. Siempre vamos a obtener una proposición verdadera siempre que ambas, bueno, el resultado de esta proposición siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas. De lo contrario, pues vamos a obtener que esta operación lógica nos va a dar falso. Un ejemplo es utilizar, por ejemplo, dos elementos en los cuales siempre pues tienen que ser determinados por la i. ¿Cómo es la única forma para que lógicamente esta proposición sea verdadera? Que se cumplan las dos. Por ejemplo, si digo voy a traer leche y pan, entonces si dejo de traer una, pues ya estoy incumpliendo esta propiedad, esta operación lógica. En este caso, entonces la conjunción siempre va a ser verdadera siempre y cuando la conclusión lógica de las dos proposiciones pues sean verdaderas, ¿no? En el caso de la disyunción inclusiva, que es nuestro operador o, vendría siendo esta tabla de verdad en la cual solo va a ser negativa, o bueno, va a ser, digamos en este caso, falsa, cuando obtengamos que nuestras dos proposiciones son falsas. En este caso, un ejemplo, si hoy digo voy por leche o pan, inmediatamente pues la o me está dando esta indicación de que puedo tener una de las dos y siempre me va a dar un valor verdadero. Entonces, la única forma para que este valor de la disyunción inclusiva no nos dé verdadero es que ambos sean falsos. Condicional. El condicional, entonces, observamos acá que es otro tipo de operación en el cual, si tenemos que las dos proposiciones tienen una conclusión verdadera, pues en la operabilidad nos va a dar verdadero. Si es verdadero o falso, nos va a dar falso, que sería la única interpretación. Y si es falso, verdadero, verdadero, y si es falso, falso. Esa es nuestra condicional. Si en el caso de la bicondicional, pues obtenemos esta tabla de verdad en la cual si es verdadero, ¿cierto? Y si es falso, verdadero. De las otras dos, en la cual una proposición sea verdadera o falsa, o al revés, sea falsa o verdadera, pues vamos a obtener nuestra solución, o en este caso, nuestro resultado a esa prueba lógica, falso. Y por último, la disyunción exclusiva, la cual pues vamos a obtener que es verdadero nos va a dar falso y falso nos va a dar falso. La única manera para que nos dé verdadero es que verdadero y falso nos da verdadero, o si es falso y verdadero nos da verdadero. Recordando que estas son las conclusiones a las cuales les hemos sometido al valor o a la prueba lógica a cada una de estas proposiciones. Partiendo de estas tablas de verdad, vamos a realizar nuestra tabla manual partiendo de la expresión simbólica que nos dieron. En este caso, la expresión simbólica que ya vimos en una diapositiva anterior, en la cual tenemos que P, conjunción Q, tenemos acá entonces R. Para este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número de falsos y verdaderos, digámoslo así, o de combinaciones de falsos y verdaderos que vamos a tener. Para ese caso, la bibliografía nos indica, y desde la parte lógica, que debemos elevar 2 a la n, n siendo el número de proposiciones que se plantean. En este caso tenemos una que es P, 2 que es Q y 3 que es R. En este caso diríamos que es 2 a la 3 y tendríamos que el número de combinaciones para estas proposiciones sería 8. Si miramos, por ejemplo, fueran solo dos proposiciones P y Q, pues serían solo 4. En este caso, como son 8, tendríamos que realizar nuestra tabla de esta manera y vamos a empezar a llenarla. Entonces, lo primero, vamos a observar que hay 8 filas de combinaciones, que es lo que nos indica nuestra 2 a la n, ¿cierto? En este caso, la operación que hemos hecho para calcular el número de combinaciones entre falsos y verdaderos. Entonces, ¿cómo se realiza la tabla? Entonces, primero nos indica, vamos a colocar la mitad verdaderas, como lo vemos acá,
y la otra mitad falsas. Entonces vamos a tener 4 verdaderos, 4 falsos. De esta manera creamos nuestra primera fila. En la segunda fila vamos a utilizar solo la mitad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y por último, en la última, en este caso, como tenemos una tercera que es nuestra proposición R, entonces lo que vamos a hacer es colocar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? ¿Esto para qué? Pues para evitar que se nos repitan las combinaciones. Cada una es una combinación diferente. Entonces en este caso tendremos 8 combinaciones diferentes y lo estamos haciendo de esta manera para evitar que obviamente se nos repita alguna de las combinaciones. Ya tenemos nuestras combinaciones, ahora es someterlo pues a nuestra prueba lógica. Para esto entonces lo primero vamos a revisar que vamos a empezar a operar. Desde la expresión observamos que tenemos P y Q, que es nuestra primera parte de la expresión que está entre paréntesis, que es la que vamos a desarrollar, que es la que coloqué acá. Entonces vamos a desarrollar esta primera teniendo en cuenta que esta es una condicional. En este caso, entonces vamos a revisarlos con cada uno de los elementos que tenemos acá. Bien, ahora pues vamos a aplicar, ya después de haber limpiado nuestra área de trabajo, entonces vamos a empezar a hacer la operación. En este caso, nos están diciendo que tenemos que operar P, ¿cierto? Conjunción con Q. Entonces vamos a hacer la operación con esta columna y con esta columna. Y vamos a empezar a realizarlo partiendo pues obviamente de nuestras tablas. Entonces en el primer caso vamos a obtener en la tabla que tenemos nosotros de verdad para el caso de la conjunción, entonces tenemos la siguiente tabla de verdad que fue las que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces en el caso que es verdadero y verdadero pues vamos a obtener verdadero y es la única forma para que obtengamos verdadero cuando utilizamos el operador lógico y del resto pues sabemos que es falso. Entonces verdadero y verdadero pues vamos a obtener acá que es verdadero, ¿cierto? En este caso, verdadero y verdadero, pues obtenemos verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, y falso y falso y falso. Tenemos acá entonces nuestra tabla de verdad partiendo pues de las tablas que ya analizamos en la diapositiva anterior. Ahora, ya tenemos este operador, tenemos la primera parte de nuestra expresión que es la que tenemos en este espacio. Ahora vamos a aplicar la siguiente operación. La siguiente operación sabemos que es un condicional, que es la que nos indica acá. Entonces vamos a hacer esa representación de ese condicional. Para eso entonces vamos a utilizar la tabla de verdad de la condicional, que es la que tenemos acá, que fue la que habíamos analizado en la diapositiva anterior. Para esto entonces ya vamos a hacer la operación entre esta nueva que hallamos acá, que es la que está entre el paréntesis, y nuestra R que está acá. Bien, entonces ya haber limpiado la pantalla empezamos a hacer nuestra operación. Entonces vamos a operar entre este y este, que es lo que nos indican. Primero vamos a tener en cuenta que tenemos nuestra operación que está aquí entre paréntesis y después hacemos el condicional con R. Entonces empezamos de esta operación hacia este lado de acá, como lo indico en la flecha. Entonces vamos a revisar en la tabla de verdad, verdadero y verdadero, pues nos va a dar aquí verdadero, ¿cierto? Lo vamos a tener acá más bien. En la segunda, pues tenemos verdadero, condicional falso, 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 condicional verdadero, verdadero, como está en la tabla de verdad, acá. Falso, falso, en este caso verdadero, falso, verdadero, obtenemos que es verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, y falso, falso. Entonces obtenemos este resultado de ese operador lógico. Para eso ahora nos piden definir si esto pertenece a una tautología o a una contradicción o a una contingencia. Lo hemos sometido ya a nuestra prueba lógica, simplemente pues vamos a revisar qué es, si es una tautología, si es una contradicción o es una contingencia. En este caso vamos a revisar
la tautología. La tautología es cuando los resultados de las proposiciones compuestas son verdaderos. O sea, nuestros valores que nos van a dar aquí como resultado, pues son verdaderos. Contradicción, cuando los resultados de la proposición compuesta, en este caso la que nos indica la expresión, son falsos. ¿Listo? Entonces revisamos todos los datos si son falsos. Y la contingencia es cuando los resultados de la proposición compuesta hay valores verdaderos y falsos. En este caso nosotros vemos que la mayoría de valores son verdaderos, pero encontramos aquí un falso. Entonces no podemos decir que en su totalidad son verdaderos y tampoco podemos afirmar que en su totalidad son falsos. Por lo tanto, esta proposición compuesta, bueno, la expresión de nuestra operación lógica como resultado nos va a dar una contingencia. Entonces, este valor nos está indicando, o los valores de resultado que nos da nuestra expresión, nuestra prueba lógica, nos está indicando que es una contingencia. Entonces, de esa manera definimos el tipo de proposición compuesta que nos dio, en este caso, una contingencia. Bien, y por último nos están solicitando utilizar nuestro simulador lógico para pues verificar nuestra tabla de verdad que hicimos de manera manual, el cual pues lo que hacemos es simplemente abrirlo desde la dirección que nos dan en el entorno académico. Dentro de la misma carpeta de la unidad 1 encontramos nuestro manual para utilizar este recurso. Entonces vamos a ir directamente a internet y vamos a revisarlo desde allá. Entonces lo que vamos a hacer es introducir los valores de la expresión que nos dieron, pues para resolver la tabla y revisar si los resultados que obtuvimos a partir de nuestra tabla manual, pues son los que nos deberían dar a través de someter nuestras proposiciones a las diferentes operaciones lógicas. Entonces, acá tenemos nuestro recurso, el cual tiene acá diferentes elementos. Entonces tenemos, por ahora, pues en este ejercicio estamos utilizando paréntesis, también encontramos corchetes, están nuestros operadores lógicos y están las proposiciones. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es, sabiendo que tenemos nuestra expresión, la colocamos acá. Entonces, abrimos paréntesis, nuestra proposición B, con una conjunción, con Q, ¿cierto? Cerramos paréntesis y vamos aquí a colocar la contingencia con R. ¿Listo? Si necesitamos borrar algo, simplemente lo podemos devolver con este. Si le decimos limpiar, pues nos va a borrar toda la expresión. Ya cuando tenemos la expresión acá, que es nuestra expresión que nos solicitan, entonces le decimos generar tabla y vamos a obtener la tabla de verdad. Si nosotros revisamos la tabla de verdad con la que tenemos en la presentación, vamos a ver que efectivamente solo nos da un valor en falso y los demás en verdaderos, lo que nos indica que sí realmente es una contingencia. ¿Qué hacemos con esta tabla? Simplemente tomamos un pantallazo y la llevamos a nuestro trabajo final para presentarlo. Recordarles que esta actividad solicita en este primer ejercicio, en los ejercicios tipo A, realizar una grabación. Entonces, como apoyo deben tener en cuenta lo que se dice en la guía, cómo se debe realizar esa grabación y cómo pues deben ustedes enviar la grabación al tutor para poder ser revisada. Les agradezco y con esto pues finalizamos la parte del primer ejercicio.